Bueno, vamos a hablar acerca de un tema muy actual, tiene que ver con el cannabis. Esta tarde se va a realizar la marcha a favor o pidiendo la despenalización del cannabis. Y estamos con una de las fundadoras de la comunidad canábica de Tucumán, con Daniela Armendía. ¿Qué tal? Buenos días y Buen día. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias, un gusto para mí también estar acá. Bueno, Daniela, ¿hace cuánto tiempo que vienen trabajando en pos de promover el uso del cannabis y pedir de alguna manera la despenalización, el uso del cannabis medicinal? Bueno, nosotros, en lo personal, yo comencé hace 5 años, ya que padecí con mi hijo un tipo de epilepsia que se llama Landau-Kleffner. Bueno, en ese momento en Argentina no había información sobre el cannabis medicinal y bueno, me puse a investigar y si bien todo estaba estudiado en otros países y no hablaba del tipo de epilepsia de mi hijo, pero bueno, una mamá hace hasta lo imposible y prueba todo con tal de ver a su hijo bien. Y bueno, ya hace 5 años que estamos trabajando con la gente y gracias a Dios tuve una respuesta muy favorable, muy positiva en la salud de mi hijo. ¿Él tenía qué tipo de episodios físicamente? La enfermedad de él es un tipo de epilepsia que se llama Landau-Kleffner, que perjudica el entendimiento del lenguaje. Él parecía sordo-mudo, pero lo que no hacía es entender. O sea, nosotros escuchamos, entendemos y hablamos. Bueno, él escuchaba pero no entendía. Él perdió su lenguaje oral completo. ¿A qué edad fue eso? A los 2 años y medio. Él empezó con crisis nocturnas, o sea, desde que se dormía hasta que se despertaba, su cerebro estaba en crisis continuamente. Bueno, estuvimos mucho tiempo con la medicina convencional, a él lo atendían en el Garrahan, empezó con los médicos acá en San Miguel, y bueno, hasta que al ser complicado y bueno, por ahí no encontrar buenos resultados, nos trasladamos a Buenos Aires. Cuando él comienza con el cannabis, él ya tenía 7 años, hasta eso él ya no hablaba, era como que, bueno, de tanta medicación su cuerpo también había empezado a deteriorarse y bueno, hasta que llegué a la información una vez en casa, vi un informe sobre Charlotte, la primera niña que usa el cannabis, porque el cannabis en otros países se usaba en las personas mayores solamente. Bueno, ella es la primera niña que lo usa, tenía una epilepsia refractaria y bueno, comencé a investigar, si bien no decía nada sobre la enfermedad de mi hijo, pero bueno, quería probar. En aquel entonces era como muy cerrado, vos hablabas de marihuana y era mucho tabú, entonces era como que se cerraban, a donde sea que preguntabas, se cerraba. Estuvimos casi 1 año en busca y bueno, no conseguíamos hasta que se nos dio la posibilidad de encontrar a alguien que nos produzca la medicación y comencé. Al mes mi hijo tenía que volver al hospital Garrahan y cuando volvimos mi hijo volvió hablando. Cuando no lo hacía él no tenía ningún tipo de sonido verbal. Él volvió al control del médico diciendo mamá, papá, llamando a sus hermanos, pidiendo agua, recuperando todo lo que él había perdido durante esos años. Y el tratamiento de él sí duró 8 meses. En 8 meses, cuando yo vuelvo al hospital Garrahan, me dan el alta como niño sano, sin ningún tipo de epilepsia. Cuando lo vio el médico, él ya había recuperado muchísimo de lo que había perdido. Él era muy independiente, estaba en el proceso de seguir recuperando el lenguaje, estaban sorprendidas. ¿Y él ya no consume el aceite de cannabis o lo sigue haciendo? No, en este momento no, porque ya no lo necesita. ¿Lo conseguiste de modo local al cannabis? Porque tenemos entendido siempre que el cannabis que permite la ley actual es el que viene de Canadá, y que es un trámite bastante largo para conseguirlo, sí. Y definitivamente es para epilepsia refractaria solamente. No, mira, yo te hablo de 5 años atrás, no, en Argentina no, yo lo conseguí por un usuario
recreativo en Córdoba, que es el que me ayudó en el proceso de mi hijo, el que me enseñó, el que me guió en todo esto. Gracias a él lo consigo. Y bueno, Santi, él tenía dosis mínimas de 5 gotitas solamente a la noche y con eso se recuperó. ¿Qué es lo que ocurre cuando el cannabis, por ejemplo, no está indicado para determinadas patologías, como en el caso de Santiago, de tu nene, o en el caso de gente que tiene artrosis u otras dolencias, que no responde a veces a la medicina convencional, quiere usar a veces como alternativa el cannabis o probarlo, pero la ley no lo permite? Yo creo que hoy pasa más por... cuando uno pasa una necesidad, un dolor, tiene un familiar enfermo, creo que las leyes no te van a detener. O sea, en aquel momento, imagínate, cuando hoy podés hablar tranquilamente con alguien sobre cannabis, ya sea medicinal o recreativo, podés hablarlo hoy y lo podés ver en la sociedad como algo más liviano que hace 5 años. El hecho de pasar necesidad de ver la desesperación no te lleva a ver si es ilegal. ¿Entendés? Uno va a buscar una mejor calidad de vida. Tenemos personas que están cansadas de tomar medicación porque va a decir, bueno, tomas medicación para los dolores, pero terminas enfermándote del hígado. ¿Entendés? O sea, los efectos secundarios que por ahí tiene la medicación convencional, el cannabis no la tiene. Y como comunidad canábica tucumana, ¿ustedes se apoyan entre ustedes? ¿Hay alguna mamá que no puede conseguirlo? Digo, gente que necesita información, ¿ustedes se la aportan? Sí. Porque es como una nueva tendencia hoy de que la medicina, de alguna manera, no solamente parte de los médicos, sino que a veces la misma sociedad se informa cuando el tema les preocupa. Hay historias como esto, como fue el caso del caso de SIDA, donde fue la sociedad la que llegó a informarse y a interesarse tanto en el tema, que hizo que los médicos comenzaran a estudiar alternativas de tratamiento. Sí. Bueno, acá da la sensación que también la sociedad toma un poco la posta de interesarse mucho en el tema y pedir que cada vez se estudie más. Claro, o sea, la investigación en la Argentina comienza por la sociedad. O sea, uno empieza a leer casos de otros países que son los que están avanzados en esto. Entonces es como que la misma sociedad hoy está empujando a la medicina a que estudie, que vea. En Argentina tenemos casos reales muy impactantes con resultados sumamente positivos, que por ahí sí, bueno, igual la medicina por ahí es como que se contradice un poco porque te dice sí, pero te lo está negando. O sea, te está negando un derecho a una mejor calidad de vida y el derecho a la salud de las personas. Entonces como que no le deja otra alternativa a la gente que informarse por sí sola e informarse entre, a ver, vas del boca en boca y decir, mira, a mí me ha pasado, yo tengo esta experiencia, yo conozco allá. Entonces la medicina te está dejando esa única opción, ¿entendés? Porque vos podés recurrir a los médicos y los médicos o no están autorizados para hablar del tema, o no saben, o lo niegan. Y es como que, bueno, no te queda otra. Y en Comunidad Canábica Tucumán, ustedes sí, digamos, aconsejan dónde conseguir el cannabis si lo necesitan. Ustedes tienen ideas de cuál cannabis puede estar mejor que otro, porque los aceites de cannabis, hubo casos, por ejemplo, en La Plata, donde fueron estudiados y se dieron cuenta que tenía altas proporciones de alcohol y lo que menos tenía era CBD, por ejemplo. Entonces es importante saber qué cannabis se consume. Yo siempre le digo a la gente, o sea, soy mamá y en su momento también yo sé que por ahí el impulso de la necesidad de estar bien te lleva a recurrir a cualquier lugar, porque me pasó. En mi caso, gracias a Dios, fui por buen camino, pero yo siempre le digo, la persona que le provea, independientemente de dónde lo adquiera, le tiene que explicar. No todo el cannabis es el mismo para todos. No podemos decir, bueno, usa este cannabis y lo usa la misma persona con cualquier enfermedad. No, hay ciertas enfermedades que se usa algunos, hay ciertos... así, pero yo siempre le digo que tengan cuidado, que la persona que les provee le tiene que dar indicaciones, que le tiene que comentar. ¿Dónde los encuentran a ustedes como Comunidad Canábica de Tucumán para contactarse, para charlar, informarse?
Bueno, hoy vamos a estar, es la marcha nacional de la marihuana. Hoy vamos a estar en Plaza Independencia a las 5 de la tarde, dando información, compartiendo testimonios de otras personas, y a las 7 de la tarde vamos a marchar. Y si no, tenemos la página que es Comunidad Canábica Tucumán, donde nos pueden escribir, ahí también figura mi teléfono. Las consultas son personales, así que como para sacarle todas las dudas a la gente sobre lo que se está usando y sobre los beneficios que tiene el cannabis.